Hola a todos, bienvenidos a Alma Mater, un espacio creado por el canal Nexos para dialogar con personas que dan vida y prestigio a la Universidad de La Habana. En el programa de hoy estaremos conversando sobre la carrera Ciencias de la Información, que quizás algunos de los que nos ven no sepan exactamente de qué va, sin embargo tiene presencia en todas las esferas del desarrollo sociocultural del país. ¿Te resulta interesante? ¿Quieres saber más? Entonces, acompáñanos. Como dijimos anteriormente, hoy estaremos hablando sobre la carrera Ciencias de la Información desde la perspectiva de la egresada Jessica Arias, quien es actualmente profesora adiestrada de la Facultad de Comunicación. Bienvenida al programa. Un placer tenerte con nosotros. Un placer es mío. Quisiera saber cómo llegaste a la carrera de Ciencias de la Información y qué expectativas tenías con esta. Bueno, yo entré a la carrera como estudiante de cambio. Había escuchado hablar muy bien de la carrera, aunque muy poco, pero por las buenas referencias que tenía, la expectativa cuando entré a estudiar en Ciencias de la Información fueron bastante amplias. Me comentabas que eras cambio de carrera. ¿En qué carrera estabas estudiando? Estaba en el Barona, estudiando para ser profesora de lengua inglesa. ¿Y qué comentarios habías escuchado que te hicieron decidirte por Ciencias de la Información? Bueno, escuché que era una carrera con un campo muy amplio. Es decir, que tú podías estudiar en Ciencias de la Información y a la vez aprender sobre comunicación, sobre redes sociales, sobre marketing. Es decir, es una carrera que no solamente abarca la parte de la bibliotecología y la parte de la archivística, sino que también va en torno a las empresas, en torno a lo que son las redes sociales, en torno a lo que son las tecnologías de la información y la comunicación, etcétera. Es decir, y entonces en estos 4 años que eres estudiante, ¿qué aprendizajes son los que más valoras actualmente? Lo que más valoro de la carrera son las herramientas, diferentes herramientas que he podido aprender y que actualmente utilizo. Cómo gestionar la información en las empresas, en diferentes organizaciones. Cómo utilizar esa información para desarrollar nuevos conocimientos, así, dónde buscar información viable, cuáles han sido las plataformas en las que yo puedo buscar ese tipo de información que realmente es útil y que realmente es información científica. Y realmente todo lo que he podido aprender en esta carrera me sirve actualmente en el campo profesional. Háblame un poco del vínculo que existe entre las ciencias de la información y el desarrollo social. ¿Qué importancia le concedes a este vínculo? Realmente este vínculo, es decir, yo lo relaciono con el profesional que sale, que es un profesional capacitado, es una persona que es capaz de enfrentarse a cualquier espacio laboral, ya sea, como bien decía anteriormente, en una empresa, ya sea en cualquier otro negocio. Es decir, realmente el vínculo lo veo con la capacitación que se le da a un estudiante desde que empieza hasta que se gradúa. Siempre es gratificante aportar ese granito de arena en el desarrollo social. Entonces te propongo una pausa para conversar con otras personas protagonistas también de la carrera de Ciencias de la Información y que nos comenten un poco al respecto. Entonces nos vamos a una pausa, pero enseguida volvemos para continuar conversando con la profe Jessica Arias. La ciencia de la información es una interdisciplina que integra a la bibliotecología, la archivística, la ciencia de la información anglosajona y la museología. Es decir, que es una carrera que se adentra en todo el manejo y uso de la información, de los datos, del conocimiento. Ciencias de la Información es una carrera que ya tiene más de 70 años de vida en la Universidad de La Habana. En sus inicios comenzó interesándose exclusivamente por las bibliotecas y por los bibliotecarios como profesionales especializados en esa área. Es por eso que es una carrera que lo que busca es que los profesionales de información hagan un buen uso
o un uso intensivo de toda la información administrativa, la información científica que se gestiona en estos ámbitos. A partir de los años 90, la carrera amplía decididamente su objeto de estudio a considerar la información en cualquier soporte, en cualquier ambiente, bajo cualquier tipo de necesidad, entendiendo que la información es un componente esencial, no solo del desarrollo humano, no solo del desarrollo social, sino justamente de la mirada social que tenemos sobre la existencia misma. El desarrollo no puede concebirse sin buena información, sin el acceso a buena información. ¿Dónde está la información? ¿Cómo se almacena la información? ¿Cómo se estructura y disemina la información? O sea que es una especialidad desconocida todavía a mi gusto, pero muy necesaria en la sociedad en estos tiempos. Esta carrera, que 70 años después se denomina Ciencias de la Información, entiende que sin información no hay desarrollo social posible y que sin acceso y sin una reflexión crítica sobre el uso de la información tampoco hay un desarrollo sostenible, un desarrollo para todas y para todos. Bueno, antes de entrar a la carrera, yo difícilmente sabía en qué me estaba metiendo. No tenía ni idea de qué venía la carrera. Realmente cuando empecé no tenía tantas expectativas, pero a medida que ha pasado el tiempo me he dado cuenta que, he cambiado de esa manera de pensar totalmente. Y que yo entendí que sí, que le podía dar una oportunidad, que ya estaba dispuesta a darle, pero empecé a emocionarme realmente. Porque me he dado cuenta que es una carrera muy amplia y muy abarcadora y realmente tenemos oportunidad de aprender sobre muchas cosas, sobre muchos procesos, sobre todo trabajar con la información. Igual, siempre estaba el prejuicio principal de esta carrera, por así decirlo, que es voy a ser bibliotecario. Tenía más incorporado que era una carrera sobre las bibliotecas, los archivos, pero bueno, me sorprendió al entrar que es mucho más moderno y tiene un enfoque mucho más moderno porque al ser ciencias de la información, el manejo de la información se ha ido evolucionando y las actitudes de la carrera también. Me dio mucho alivio que cuando entramos los profes, que por supuesto conocían el contexto, nos hablaron mucho de estos temas y nos dijeron, sí, pueden ser bibliotecarios, pero no es todo lo que van a hacer. Cuando avancen en la carrera se van a dar cuenta de que van a aprender tantas cosas que no van a poder ser definidos completamente en una sola palabra. Y también me sorprendió mucho que, aunque estuviésemos en primer año, tuvimos la oportunidad de ver asignaturas introductorias que usualmente tienen mucho contenido teórico. Tuvimos la oportunidad de crear proyectos donde pudiéramos incorporar esos conocimientos teóricos y verlos de una manera práctica. Muchas veces no tienes que necesariamente implicarte de corazón en lo que estás estudiando. Uno quiere tener un título universitario y se siente bien con eso. Hay gente que vive la vida así, eso está bien. Pero cuando tú logras introducirlo en tu torrente sanguíneo, es decir, yo voy a ser un profesional de la información, porque un profesional siempre tiene que seguir creciendo si quiere ser buen profesional después de que sale de la facultad. El acceso a la información es un derecho humano y esta carrera y el estudio de esta carrera, por tanto, se compromete fielmente, decididamente con el acceso a la información. Pero más allá de estos campos disciplinares, la mirada que esta carrera tiene al fenómeno informacional en el siglo XX está anclado en su capacidad de dirimir lo que como derecho humano es.
estamos aquí conversando nuevamente con la profe Jessica. Profe, quería hacerte una pregunta en específico. ¿Por qué decides quedarte dando clases en la universidad? Bueno, primero que nada porque entre las ofertas laborales yo consideré que esta era una de las mejores. En segundo lugar porque yo fui alumna ayudante desde segundo año. Pude presenciar a los profesores ejerciendo, dando las clases, es decir, realmente me gustaba mucho este entorno y decidí poderle transmitir a los estudiantes todas esas experiencias que yo por las que yo pude atravesar durante el estudio de la carrera. ¿Y cómo fue la primera vez que te enfrentaste a un aula ya como profesora y no como alumna ayudante? Bueno, realmente me puse muy nerviosa. Porque tuve que enfrentarme no solamente a uno, tuve que enfrentarme a diferentes estudiantes y estuve bastante nerviosa porque no sabía qué decir, a veces me trababa, porque como alumna ayudante es cierto que no tuve mucho la experiencia de pararme delante de un aula, sino que lo que hacía era ayudar y decir algunas cosas, pero nunca tuve que guiar yo sola a un aula. Y realmente fue un poco incómodo, pero bueno, ya le he cogido la vuelta y ya los manipulo bien. Yo soy alumna ayudante y tengo que reconocer que me encanta estar compartiendo con los estudiantes y Sí. así que me siento identificada. Quería que me comentaras sobre las diferentes líneas de investigación que existen dentro de la carrera y cómo puede aportarle a los estudiantes. Son numerosas las líneas de investigación y los proyectos en los que se pueden participar en la carrera. Entre ellos están las ORIC, lo que tiene que ver con la gestión de las organizaciones, la gestión de las empresas, los sistemas de información, etcétera, hipermedia. Es decir, son varias y así como también los proyectos. Que todo esto no solamente ayuda al estudiante a crecer, es decir, no solamente aporta a las clases, sino que también ayuda al estudiante a crecer como profesional. Lo ayuda a enfrentarse a cuando termine el estudiante, cuando termine la carrera, lo ayuda a enfrentarse al campo profesional y al campo laboral. Es como una práctica que ellos tienen antes de enfrentarse a ese mundo. Entonces te propongo una pausa, si te parece bien, para ver algunos materiales que tenemos preparados sobre una de estas líneas de investigación. Entonces, no se vaya porque en breve regresamos. El proyecto de investigación dedicado al procesamiento de las piedras litográficas comenzó como una sorpresa, comenzó como comienzan las grandes historias. La antigua litográfica de La Habana era la compañía que se dedicaba a imprimir las anillas, marquillas y etiquetas de tabaco, ron, perfumería y utilizaban piedras litográficas. Las piedras litográficas que usamos ahora solo existen en Alemania y se trajeron a finales del siglo XVIII en barcos para poder imprimir la creciente industria del tabaco, que era muy exitosa. Y tantas piedras se trajeron que Cuba es el segundo país después de Alemania que posee la mayor colección de piedras litográficas del mundo. Grosso modo, se puede saber que las piedras litográficas acumuladas en el taller de gráfica de La Habana tienen una historia que se remonta al siglo XIX, que tiene que ver con el mismo recorrido del patrimonio industrial habanero, tiene una relación muy directa con la industria tabaquera y cigarrera. El taller posee una gran colección, pero nunca se habían digitalizado. Entonces, este convenio con la Facultad de Comunicación de la universidad nos ha venido de maravilla porque nos están ayudando a identificar, crear una base de datos y poder brindar esa información a especialistas, estudiantes de arte. Y ahí es donde entran nuestros estudiantes de Ciencias de la Información y ahí es donde entra un proyecto que lo que trata de hacer en primer lugar es inventariar, en segundo lugar catalogar y en tercer lugar describir razonadamente la información que hay en cada una de las más de 2000 piedras litográficas
estamos lavando las piedras para quitarle el polvo que tengan, y algunas piedras que tienen pegados restos de papel que se le ponía para protegerse, que también se le está despegando para poder ver la información que tiene la piedra. Y directamente también algunos trabajan directamente en formulario y van llenando los otros datos de la temática del diseño, de la técnica que se utiliza también para realizar el diseño, que son 3 tipos de técnicas diferentes. Aguagrasa en este caso, porque utiliza una técnica donde se ve, evidentemente, no es mucho el color que se ve. Es un bello proceso, en primer lugar, de reconocimiento informacional de ese tipo de objetos. Y por otra parte, es un bello ejercicio de pedagogía experiencial. Nosotros primeramente trasladamos esas piedras del lugar donde se encontraban a una zona para organizarlas. Un lugar donde fuera más cómodo trabajar con ellas. Pasaron por un proceso de limpieza. Su clasificación a través de un formulario. Donde estuvimos trabajando de cerca con el ciclo de vida de la información y con las aptitudes de un profesional de la información en las tareas de preservación, de digitalización, de procesamiento de información. Sacando los datos de esas piedras para almacenarlos en una nube y después que el usuario o la persona que quiera ver esos datos pueda verlo con facilidad. Bueno, son 60 estudiantes. El proyecto es de ellos se han dedicado en cuerpo y alma. Aquí aplican lo que aprenden en la asignatura y ellos se nutren de este conocimiento, se forman como futuros profesionales de la información. Y desde mi punto de vista como profesor, también aprendo de esta misma práctica con ellos. No sabía para nada que en primer año yo iba a estar en este proyecto. Nunca pensé que, y mucho menos acababa de entrar a la universidad, que me topara con algo así de este tamaño, de esta importancia. No sabía, nunca había palpado una piedra litográfica. Que lo hagan estudiantes de primer año de Ciencias de la Información es como algo impensable, pero bueno, bastante emocionado. Porque es no solo la teoría, no solo lo que estamos aprendiendo en las aulas, sino actividades prácticas, ver que estamos trabajando, que vamos a tener una función, en este caso la de rescatar el patrimonio, es un ejemplo de cercanía a eso que vamos a hacer en un futuro cuando seamos graduados. Este proyecto lo están trabajando estudiantes de primer año de Ciencias de la Información del curso regular diurno y de estudiantes que comenzaron en sus primeras semanas de estudios universitarios. Por tanto, estamos hablando de estudiantes que todavía no la tienen y todavía no la tendrán hasta dentro de algún tiempo, una formación teórica, metodológica, especializada en las disciplinas que componen nuestras materias, nuestro objeto de estudio. Sin embargo, el llevar a estudiantes de primer año, desde las primeras semanas, a un trabajo en la práctica, a un escenario real, a una institución cultural real, que es depositaria de importantes objetos patrimoniales reales, es un excelente ejercicio de construir conocimiento, no solo en un fenómeno importante e interesante para el conocimiento científico en el país y para el conocimiento cultural también, sino para su propia experiencia como estudiante. ¿Qué viene más rico? Más rico. Yo creo que el chocolate nos pasa tan mejor que yo creo que es 4. Número de registro, que es el código antiguo. Las dimensiones, que son largo, ancho, grosor. ¿Ya? Ah. Las piedras son parte del patrimonio cultural cubano, del patrimonio visual también cubano, porque tienen una serie de diseños que son importantes para el grabado y es muy importante tener eso clasificado y que pueda ser del dominio público. Con un objeto informacional tan hermoso, con un objeto informacional tan complejo, en el que 62 estudiantes a la vez
tienen que buscar tantas soluciones, no solo técnicas, sino también logísticas. Generará un recuerdo que les acompañará no solo el resto de su vida estudiantil, sino que les acompañará por mucho, mucho tiempo después que dejen la universidad. Y regresamos de la pausa. Jessica, me estabas comentando que ejerces como profesora. Cuéntame de estas tareas que has tenido que asumir durante este corto tiempo que has estado de profe. Bueno, han sido unas cuantas las que he tenido que asumir. Actualmente en este primer semestre he tenido que dar clases de infotecnología básica a primer año, he tenido que dar clases de análisis documental 1 a segundo año. También soy profesora guía de tercer año de la carrera y por suerte no he tenido que enfrentarme, es decir, las clases no las he tenido que dar yo sola, sino que siempre he estado acompañada por un profesor principal que es quien también me guía a cómo dar las clases, cómo preparar las clases, cómo acomodar bien la asignatura para que no sea tediosa, para que no sea monótona, etcétera. ¿Y hay algún profesor o profesora que tengas como referente que sea el que más te haya marcado? Bueno, desde que era estudiante, una de las profesoras que siempre me gustó cómo daba las clases es la profesora Ani Hernández, porque es que ella tenía la capacidad de relacionar una goma que no tenía nada que ver con lo que estaba hablando, con el tema del que estaba hablando, con ese tema. Y entonces todos los estudiantes se acaban así como que, ¿cómo es posible que ella lo haga? Para entender las cosas que pudieran ser más teóricas. Ajá, y entonces ella lo podía hacer y nosotros admirábamos mucho esa capacidad que ella tenía, que ella tiene actualmente todavía. Y para mí eso, ella es una de las profesoras ejemplares, pero también, como decía antes, tuve la oportunidad ahora en este semestre de estar acompañada de profesores ejemplares como el profesor Manuel, la profesora Reina Estrella, que es una estrella, y la profesora Alicia Sánchez, que ellos me han enseñado cómo hacer las clases no tan aburridas, es decir, cómo hacer que las clases más dinámicas. Ellos me han enseñado que lo más importante de una clase es poder atrapar al estudiante desde que empiezas la clase hasta que la terminas. Es decir, que el estudiante no se distraiga, tratar de hacerle preguntas, hacer que el estudiante participe, etcétera. Y esos son los profesores que he tenido como base. ¿Y qué es lo que más disfrutas o lo que más has disfrutado en este corto tiempo como profesora? Bueno, realmente lo que más he disfrutado son las ocurrencias de los estudiantes, porque a veces uno se piensa que ellos van a responder algo y realmente te responden cualquier otra cosa, como que uno lo subestima a veces, pero la capacidad de ellos de poder aprender, el que cuando uno termine de dar la clase, ellos te digan que pudieron aplicar lo que tú les diste en cualquier otro espacio, y realmente eso es muy satisfactorio. Entonces, quisiera saber qué les dirías tú como profesora y como egresada de la carrera a estos estudiantes que están a punto de comenzar en la carrera de Ciencias de la Información y que quizás no conocen todo lo que abarca el campo, todo lo que tiene que ver con las ciencias de la información. Bueno, realmente yo les diría que empiecen, es decir, que si pueden entrar a la carrera, que entren a la carrera. He tenido experiencias de otros estudiantes que han entrado a Ciencias de la Información porque realmente querían entrar a periodismo, querían entrar a comunicación social y han entrado a ciencias para después cambiarse y se han quedado en Ciencias de la Información, no se han cambiado porque es que la carrera es un campo tan abierto, es decir, te permite hacer tantas cosas que uno no se arrepiente una vez que empieza. Ya cuando tú te gradúas, te das cuenta de que estás tan preparado que puedes ejercer como un profesional bien preparado y bien capacitado. Bueno, nos quedamos con esas palabras. Muchas gracias por brindarnos tu tiempo, por compartir aquí con nosotros. Eres bienvenida siempre. Gracias.
Como siempre ha sido un placer conversar con personas que dan vida y prestigio a la Universidad de La Habana. Nosotros nos vemos en un próximo encuentro para continuar hablando de temas relacionados con la universidad. Hasta la próxima.